Ahí está ya. La primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre neurótico, psicótico y psicópata? Yo le puse neurótico, que es la persona que tiene el conflicto entre el yo y el ello, lo que hace que pierda el sentido de la realidad psíquica. Bueno, así le puse yo. Y Ajá. luego psicótico le puse que es la persona que tiene conflictos directos, entre el yo y la realidad efectiva. Y el Ujú. psicópata es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la manipulación, la impulsividad y Es las otra conductas cosa. de control. Bueno, mira, el neurótico entiende muy bien la realidad, igual que el psicópata. O sea, el problema no es la realidad, el problema es que tiene sentimientos hacia la realidad que lo agobian, lo angustian. Una característica de la neurosis es la culpa. Hay dos tipos de culpa, la culpa racional, cuando tú haces algo malo y sabes que es malo, ¿verdad? Y la culpa irracional, cuando sientes que hiciste algo malo, pero no puedes identificarlo. Esa culpa irracional la tienen los niños antes de los 5 años. Si, por ejemplo, se les muere una mascota, creen que ellos la mataron. O si les regalan un animalito y se muere el animalito, se sienten ellos muy culpables. Por eso la culpa irracional es estar como atrapado entre estos 5 años. Entonces el neurótico, decía Freud, que está atrapado en esos primeros 5 años, en la emotividad. Entonces su culpa es irracional. Sufren muchísima culpa, tienen una culpa muy alta, tienen muchísima ansiedad, porque la culpa y la ansiedad van de la mano. O sea, cuando alguien se siente culpable, le da ansiedad eso. La ansiedad no se puede definir con mucha claridad, pero es un estado de intranquilidad muy general que no se puede tampoco aplicar a algo muy concreto, ¿ah? O sea, la culpa no saben ellos de dónde les viene, por un lado, por otro lado, la ansiedad tampoco. Entonces, esas son dos características de la neurosis que son precisamente opuestas a la psicopatía. O sea, el psicópata no tiene culpa, no tiene ansiedad, por eso no, es difícil descubrir a un psicópata caminando, porque puede acabar de matar a alguien y no se va corriendo, sino que anda como si nada, puede traer el cuchillo en la mano y no, pues este cuchillo es mío, yo soy carnicero, yo lo uso para cortar carne, o sea, no lo cachan, porque aparte es muy tranquilo el psicópata y el neurótico es bien intranquilo, o sea, trae mucha intranquilidad, mucha angustia interna. em, y bueno, pensé que me agregara más personas. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos? Les- ah, Sí, adelante. Dice, ¿te parece que es vigente esta división o agrupamiento, ya que el DSM-5 habla en general de trastorno para todo, poniendo neurosis, psicosis y psicopatías revueltas? Yo le puse que a mí, bueno, a mí en lo personal, me parece que es mejor no agruparlos porque se puede confundir, como en este caso, la neurosis y la psicosis y un psicópata, que es mejor tenerlos por separado y de esta forma tener más conocimiento sobre cada uno de estos problemas. Bueno, ok. Miren, antes del DSM-5, estaba el grupo de psicólogos que estudiaba la neurosis, que era el grupo mayoritario, y su base pues era la obra de Sigmund Freud principalmente, para poder entenderlas. Y había el grupo de los psicólogos que estudiaban la psicosis, que pues son muy difíciles de curar, casi casi son para el psiquiatra, digamos, porque el psicótico o sea, su realidad está totalmente distorsionada. No alcanza a formar juicios inteligentes sobre el mundo.
o precisos. Entonces necesitas tener pastillas para que lo estén regulando. El neurótico no necesita pastillas, necesita tranquilizarse nada más, o sea, porque entiende muy bien el mundo y entender de dónde viene o de dónde procede su angustia, que probablemente esté atrapado en los primeros 5 años de vida. Y el grupo de los psicópatas también fue estudiado, pero no, por ejemplo, todo el siglo XIX no fue casi tema de estudio del psicópata, porque se creía que pues era gente muy inteligente y la inteligencia pues contradecía la enfermedad mental, ¿no? Si eres muy inteligente no puede ser que estés enfermo de la mente. Eres a lo mejor un enfermo moral, que fue el primer término que se utilizó para describir al psicópata, un enfermo moral. Tenía una enfermedad moral, ¿verdad? Bueno, no tenía una enfermedad mental, sino moral. Pero pues, ¿en dónde está la moral? O sea, la moral es en buena medida las costumbres, el respeto de las leyes, no las brincaban. Entonces, casi no se estudió. Hasta casi finales del siglo XIX, casi pegándole al 20, se empezó a estudiar el psicópata. Y para los años 30 ya había un libro sobre se llama La Máscara de la Cordura, donde hablaban del psicópata y de todas sus diferentes expresiones, porque la psicopatía tiene expresiones que tienen que ver con abuso infantil, que tienen que ver con asesinato, que tienen que ver con robo. Son gente muy astuta que se sale casi siempre con la suya. Entonces, los DSM-1, 2, 3, 4, 5 empezaron a poner los trastornos uno arriba de otro en relación a una nomenclatura muy inespecífica. Por ejemplo, trastorno de conversión, ya no le llamaron histeria. Trastorno de conversión, trastorno antisocial, trastorno de psicopatía grado 1, de psicopatía grado 2, trastorno de bipolaridad grado 1, de bipolaridad grado 2, y así, ¿verdad? Entonces, fueron haciendo una división, pero por trastorno. Los trastornos son como los hijitos, por así decirlo, de las grandes patologías. Entonces, esa fue como que la lógica que se fue usando, ¿no? Entonces, pues cada vez es más grande el DSM-5. El DSM-4 pues no es tan grande, el DSM-3 es relativamente fácil de leer. Son como 200 páginas, ahorita ya son 800. Entonces se van agregando y agregando y agregando diferentes entidades nosológicas que concuerdan. Ah, sí, ya se nos fueron varios, ¿no? No veo a Ruth, ni veo a, ¿quién más se nos fue? A Liz, Anita tampoco está. o tendrían una falla en el internet. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Sí, Entonces, se les falló, profe. ¿eh? Les falló a Ana y a Liz en internet. Bueno, de cualquier manera vamos a dejar grabado. No sé, algo más que de lo que les pregunté. ¿Quién más quisiera participar? Si quiere yo, Ajá. ¿cuál se quedará? En la de ¿qué caracteriza a la psicosis? Ajá. Sí, si quieres. Okay. Bueno, yo puse que presentan frecuente pérdida de contacto con la realidad, comportamiento irracional y sentimientos de culpa. La psicosis. Sí. No es tan característica la culpa en la psicosis, pero sí puede darse también. La culpa es de la neurosis. Los neuróticos, por eso es muy difícil que se porten mal un neurótico, fíjense. ¿Qué detiene a una persona común y corriente de cometer un ilícito? La culpa, que sería el pasado, cuando te regañaron por cometer un ilícito, y la ansiedad, que sería el miedo de que te cachen. Entonces, está atrapado entre los regaños del pasado y que lo cachen en el futuro, porque tiene ansiedad y tiene culpa. Entonces, hacia atrás
y hacia adelante no puede delinquir el psicópata, porque tiene precisamente esta situación. Digo, el neurótico. Entonces, el psicópata no tiene culpa, no tiene ansiedad. ¿Qué le impide delinquir? Y hay gente que tiene más culpa. Bueno, aquí también tendríamos que analizar qué tan racional es la culpa o qué tan irracional, porque la gente que tiene culpas irracionales no va a entender con claridad el mundo para insertarse en él y para cumplir las reglas, porque las reglas las pone la sociedad. ¿Sí? Entonces, la gente que rompe las reglas tiene algún grado de psicopatía. Que tiene el deseo de romper la regla, esa es una, y la otra sería el que la pueda romper con tranquilidad. Ese es un psicópata muy frío. El que pues pueda matar a sus propios compañeros que lo ayudaron a escapar de la prisión, por ejemplo, para no dejar rastro. O, o es el criminal que mata a todos los compañeros que le ayudaron a robar el banco sin ningún sentimiento. O sea, hay psicópatas no tan graves que tienen vínculos con otros presos que están en prisión, ¿verdad? Este, generan ciertos vínculos, cierta amistad, y esa amistad es como empatía, que es lo que no tiene el psicópata. La empatía la tiene mucho el neurótico, fíjense. Es otra característica media rara del neurótico, porque tiene mucha empatía y le duele mucho ciertas cosas que a otras personas, ¿no? Por ejemplo, los perritos en la calle, hay gente que se dedica a recoger perritos de la calle y tiene la casa con 20 perros, tiene una culpa tremenda de que esos perritos anden ahí sin qué comer, entonces trae esa neurosis. ¿Qué va a pasar con ellos? O los niños que andan sufriendo en la calle, ¿no? Entonces, el neurótico se preocupa por cosas que no le competen precisamente, y está siempre temeroso de que algo malo pase y trata de resolverlo. También se puede meter en obsesiones, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, son los extremos. El neurótico y el psicópata están así como que eh, todas sus características de un lado y las contrarias son las del psicópata. Y el psicótico pues no alcanza a formar juicios elementales sobre el mundo. Puede ser un demente, puede ser un esquizofrénico, puede ser ¿cómo se dice? Un delirante, un maníaco depresivo. O sea, ¿por qué me voy a poner triste y luego alegre? El maníaco depresivo, bueno, bipolar, tiende a tener esos flujos, esos brincos, ¿no? Así medios curiosos. A ver, ¿quién más me ayuda con alguna otra? Le digo los criterios de la normalidad. Ah, sí, claro. Adelante. Bueno, yo puse que era la desviación del promedio, Ujú. que son las conductas extrañas o poco frecuentes. La desviación del ideal, conductas desviadas de las normas ideales, y la forma de malestar subjetivo, que son los que generan prejuicios para los propios y los extraños. Sí, bueno, pues hay usualmente 4 o 5 criterios de normalidad. Y entonces el psicólogo tiene que tomar en cuenta todos, así como el psiquiatra, también el abogado, por ejemplo, tiene que tener esos criterios. eh, por ejemplo, si hacen un testamento, si la persona está muy mal, es muy anormal, no puede validar un testamento, por ejemplo. Hay gente que le deja toda su herencia al gato. En Estados Unidos se dan muchos casos de ese tipo, o que se lo dejan a su perro. Pues es que están ya mal de la cabeza. Pues el gato, ¿cómo se va a gastar el dinero, no? O qué, nombra a alguien que le debe comer toda su vida al gato bien, o qué onda. Pero sí, son gente rara, el psicótico, que no tiene pues buena fuerza para la formación de juicios inteligentes y para poder entender bien el mundo, digamos, ¿no? A ver, otra más. ¿Quién más me ayuda con alguna otra pregunta?
No Ya. encuentro mi hojita, entonces hoy no puedo porque la imprimí, pero como imprimí muchas, se me Ajá. perdió, entonces no encuentro mi hoja y no los tengo aquí, las preguntas están en otra computadora, profe, hoy no puedo. Sí, no hay problema. Miren, déjenme ver si les comparto. No me acuerdo dónde nos quedamos bien, si me ayudan para compartir pantalla. Ya vimos, bueno, miren, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Ya vimos esta diapositiva? Sí, Sí, bueno. Psicopatía y psicosis, o sea, fíjense, muchos psicóticos, como su formación de juicios es muy mala. No sé, es algo muy común que la sociedad, los policías, los jueces crean que el psicótico es capaz de matar. Casi los psicóticos no tienen el deseo ni de ser sádicos, ni de matar, ni de torturar, pero como están tan alienados, o sea, tan alejados del mundo, les tenemos miedo. O sea, mucha gente le tiene miedo a los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos, sus broncas están súper adentro de ellos, o sea, no están hacia afuera casi. Pero por eso muchas veces el policía captura a un psicótico en vez de capturar al psicópata, que es el que delinquió realmente. Entonces, eso es algo que se estudió desde el siglo XX, principios, de que las cárceles estaban llenas de psicóticos, porque los psicópatas escapan. El psicópata es muy inteligente, o sea, el psicópata entiende muy bien la realidad, es muy frío y sabe qué palabras decir para convencer a la otra persona de que no hizo las cosas. El psicótico no se puede defender, tiene muchos problemas para defenderse y si le dicen una idea, puede ser que la repita. Si le dicen al psicótico, usted la mató, yo la maté, lo va a repetir y va a firmar su sentencia su carta de culpabilidad sí, de que está, ¿cómo se dice? Confesando el crimen. Entonces, hay como que esa situación, ¿no? El psicótico sí puede agredir, pero solamente si deforma la realidad a un grado tal que piensa que lo están atacando, o sea, lo hace por defenderse, no lo hace por morbo ni por deseo de maltratar a los demás. El psicópata, por ejemplo, es muy racional, nunca pierde el contacto con la realidad, pero tampoco tiene culpa. O sea, un psicópata con culpa es una persona normal, no tendría ni neurosis, ni psicosis, ni nada, que tuviera culpa y ansiedad, pero no la tiene, ¿no? El psicópata y el delincuente a veces se confunden, porque se supone que el que delinque, el que hace algún ilícito, pudiera ser una persona, este, ¿cómo decirles? Pues, que tiene alguna necesidad económica o que quiere resarcir un daño o que quiere redistribuir mejor la riqueza, digamos, puede ser un delincuente, ¿no? Que tiene a lo mejor empatía y sentimientos de culpa y inclusive sentimientos a favor de ciertos grupos, como Robin Hood que le robaba a los ricos y le daba a los pobres, pues ese no es un psicópata, es un delincuente, pues. Es un delincuente porque está rompiendo las reglas sociales, pero no es un psicópata porque tiene empatía con la gente pobre. Entonces, ¿dónde está la separación entre psicopatía y delincuencia? Porque también un psicópata rompe las reglas. Es que el delincuente no por fuerza odia a la sociedad, quiere destruirla. Sí, y el psicópata sí, el psicópata le molesta mucho las reglas sociales. Bueno, déjenme pasar a otra más. Hay un grupo de trastornos en medio de la neurosis y de la psicosis que se les llaman limítrofes o también se les llaman borderlines, que esos también los vamos a ver, que son gente que tiene algo de neurótica y algo de psicótica, que son, que bueno, en el siglo XX no era muy fácil identificar este grupo intermedio
pero que sí existe, que son gente, que son neuróticos que empiezan a degradar su mente, se empieza a degradar su mente a tal grado que empiezan ya a rozar con la psicosis, aunque todavía no están en la psicosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno límite y la psicopatía? Los dos Profe, comparten, sí, adelante, ¿quién habló? perdón. Un psicópata, en caso de, o sea, generalmente, como, o sea, se considera asesino, pero lo hace por un No, fin no, específico. no, el O psicópata, sea, tiene un sí, fin, o sea, bueno, o eso, o simplemente no altera miren, cuando veamos su autoimagen. los, eh, es que se te entrecorta mucho la pregunta. No me quedó muy claro. Si quiere, mejor se lo escribo. Bueno, estás preguntando sobre si el psicópata disfruta o si lo hace con un plan, si tiene un plan previo o disfruta de lo que hace, o cuál es la pregunta. A ver, ya me lo escribí aquí en un chat. Pues sí, el psicópata lo puede hacer, claro que sí, lo va a hacer con un fin específico. Que es los psicópatas son gente eh, de las dos maneras, o sea, tiene de las dos. O sea, los psicópatas también se consideran parásitos sociales. ¿Recuerdan ustedes lo que es un parásito, no? Lo vieron en biología alguna vez, o lo vimos, ¿no? O sea, es alguien que se alimenta de, por ejemplo, si tienes una lombriz en el intestino, se alimenta de lo que tú te buscas y de lo que tú comes, y no paga nada la lombriz, ¿va? O sea, el que paga la comida, pues eres tú. Entonces los psicópatas son parásitos sociales, también esa es otra característica de ellos. Tienen una actitud parasitaria, o sea, les gusta vivir de los demás, vivir bien, explotarlos. Ese sería como que un nivel de psicopatía no tan alto. Pero ahí el psicópata que tiene el placer, o sea, disfruta, eh, no, sí, 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 es una novela aparte, de Patrick Susskind, muy buena, el perfume. Bueno, el psicópata es hay 21 grados de psicopatía según el doctor Stone, que luego los vamos a ver, o bien hay 20 indicadores de psicopatía, ¿sí? Donde cada uno se pone por separado, digamos, y se estudia en qué medida aplica en ti o no aplica. Si aplican, si tú tienes 20, pero en un nivel bajo, no eres psicópata de cada uno de ellos. Pero si llegas a 30, o sea, porque pueden valer 1, 0, 1 o 2. Esos 20 criterios, esos son los criterios de Robert Herr. Si pasas de 30, tú eres psicópata. Si tienes 29, no eres psicópata. Ese es otro criterio. Es el más aceptado en la actualidad. El más usado, digamos, para los psicólogos que son peritos en la policía judicial o en el Ministerio Público, utilizan la escala de Robert Herr. Pero también está la del doctor Stone. Entonces, el doctor Stone dice que cuando el criminal disfruta, por ejemplo, no es lo mismo matar a alguien que hacer sufrir a alguien antes de matarlo. O sea, el que hace sufrir a alguien antes de matarlo está más arriba en psicopatía, porque disfruta del dolor ajeno. En teoría, nosotros, ante el dolor ajeno, cualquier ser humano siente algo de culpa, siente algo de impotencia, porque pudieran hacérselo a él.
¿sí? Entonces la empatía pues es tratar de que el otro esté bien, porque pudieran también ocurrirme a mí. Pero el psicópata no solamente no le importa el otro, no le importa que esté bien, le importa que esté mal, disfruta con que esté mal. Y ese es un nivel ya del 18 al 21, del 17 al 21 más o menos, donde el 21 es el asesino que tortura, que primero te tortura, te pone sal en la herida, te abre, te abre la panza con un cuchillo y te pone sal, y te abre algunas partes de las piernas, partes que son muy sensibles para el dolor, las yemas de los dedos, te las corta, te pone sal, y al último te mata. Entonces ese Recordé psicópata, la película, la de Hannibal. sí, o sea, ese es el máximo grado de psicopatía. ¿Sí? Pero el psicópata, miren, por ejemplo, el psicópata respecto del limítrofe, el psicópata, su autoimagen es muy clara, él sabe lo que él sabe lo que proyecta, él sabe cómo fingir y sabe cuánto le creen los demás de lo que finge, es- sabe si realmente le están creyendo su fingimiento, porque un psicópata puede fingir que es hijo de Rockefeller, que ya ocurrió el caso, que un psicópata viajó a Francia y empezó a entrar en reuniones así muy acá de alta sociedad, y él decía que era hijo de Rockefeller, y toda la gente, pues, y que tenía muchos millones en Estados Unidos, pero él vivía de manera parasitaria, o sea, le gorreaba a la gente, y luego empezó a vender botellas de la colección de su familia, y eran imitaciones, o sea, él agarraba vinos falsos, los ponían en botellas con etiquetas que parecían verídicas, que parecían botellas antiguas de vino, de licor, y las vendía, las subastaba en millones de dólares. Y como estaba en ese círculo selecto, pues se lo creyó toda la gente. Y cuando probaban el vino decían, wow, este vino es de lo mejor, porque ni modo que dijeran que no, ¿verdad? Este, realmente decir que un vino tiene más calidad o menos calidad, pues solamente un experto, ¿verdad? Pero lo compran la alta sociedad y creen en la etiqueta. Entonces el psicópata es muy inteligente, muy astuto, sabe cuando le creen, sabe cuando no le creen. O sea, está comprende muy bien la realidad y no tiene pena, no tiene nada que lo detenga al psicópata. El psicópata de nivel muy alto, ¿no? Porque también hay psicópatas, pues no tan graves, digamos, que pertenecerían a la escala 2, 3. Gente que es capaz de matar por un enojo, por ejemplo. Ese es un psicópata no tan grave. Dices, bueno, pues mata, bueno, sí, pero fue porque se enojó. O sea, salió de sus casillas. Y eso es propio de la neurosis, enojarse y salir de sus casillas. No es propio de la psicopatía. El psicópata siempre está, el psicópata alto, o sea, el psicópata, el que es más psicópata, siempre entiende sus sentimientos y la realidad y nunca se enoja. Parece el hombre perfecto. Muchas mujeres se casan con psicópatas y el psicópata las asesina. ¿Pero por qué se casan con él? Pues porque parece el hombre perfecto, porque no tiene problemas con su autoimagen, ¿no? Miren, el limítrofe usualmente se autolesiona, amenaza con suicidarse, pero obviamente es porque realmente sí se siente, no es chantajista, el psicópata sí es chantajista. O sea, el psicópata manipula, es un manipulador, esa es otra característica. Son 20, pero pues ahorita no me acuerdo de todas, pero lo vamos a ver tarde que temprano, no se preocupe. O sea, otro de las grandes características del psicópata es que tiene un poder de manipulación tremendo. Te hace firmar un cheque en blanco, te hace firmar una póliza de seguros de vida y te mata al otro día. O sea, son muy, muy listos, ¿no? Y son muy astutos además, son muy creativos, muy originales. O sea, si no fueran tan malos, serían perfectos realmente. O sea, porque están muy bien integrados con la sociedad. Y realmente no hay gente casi con tan buen juicio como los psicópatas, porque el neurótico, pues no, está siempre angustiado y tiene culpa y tiene miedo y tiene esto y tiene el otro.
y le preocupa mucho que las arañas lo vayan a picar o que es el fóbico, o le preocupa mucho que haya una lucecita en su cuarto, la tiene que apagar hasta que no haya ninguna lucecita, no se puede dormir. O sea, ese es el obsesivo. Y así, ¿verdad? El neurótico tiene muchos problemas con su propia vida, ¿no? Este, sí, ¿no? Pues son muy inteligentes. Ted Bundy, no se diga, ¿no? Hay muchos casos de psicópata. El psicópata más, el número uno del mundo se llama Buhram. Ese mató a 900 personas. Y la segunda en importancia es la condesa Bathory. La condesa Bathory es la segunda psicópata más importante del mundo. Mató a 700 personas. Y las mató cortándoles las venas y haciéndolas que se desangraran para ella bañarse en su sangre. Porque era como, tenían la idea acá de los vampiros. Y luego está Chikatilo. Bathory era bueno, tiene muchos nombres, o sea, la han apodado de diferentes maneras. No sé quién me está escribiendo, pero la condesa Bathory es la que se bañaba con la sangre. Y luego está el caso, sí, es la condesa Bathory. A lo mejor le apodaron sanguinienta, pero su apellido era Bathory. Y luego tenemos a Chikatilo, que es el tercero en importancia en Rusia, que era un coronel ruso que mataba prostitutas. Y las mataba porque, bueno, según cuenta la leyenda, su miembro viril era muy chiquito y cuando se reían las prostitutas, las mataba. Entonces, porque parecía así muy fornido, muy fuerte, así muy impactante, ¿no? A ver, déjenme pasar a otra. Bueno, también hay que diferenciar al psicópata y al alcohólico. Miren, cuando una persona está alcoholizada bastante, puede hacer muchas tonterías que pudieran encajar con las del psicópata. O sea, una persona que está drogado, este, tiende a tener conductas delincuenciales, precisamente por el estado en el que se encuentra. Pero tenemos que ver si realmente es un psicópata, porque si le quitamos la droga y el alcohol, a lo mejor se porta bien. Entonces sería el alcoholismo, la enfermedad primaria, y la secundaria sería la psicopatía. O sea, la psicopatía deriva del alcoholismo. O bien es un psicópata que como rompe todas las reglas, fuma crack, usa cocaína, bebe alcohol. Entonces ahí tendríamos como factor primario a la psicopatía, y derivado de la psicopatía se droga. Entonces hay que ver en qué orden va, si está de manera primaria la psicopatía o de manera secundaria, ¿sí? Miren, por ejemplo, hay alcohólicos que consumen para escapar de situaciones emocionalmente problemáticas. Puede ser un neurótico. Y el consumo ocasiona comportamientos antisociales. El 73% de los delincuentes diagnosticados con el trastorno, con el DSM-4, eran en realidad dependientes del alcohol. O sea, para eso, miren, el DSM-5 es heredero del DSM-4. Y hay un grupo de psicólogos muy fuerte y muy importante, que es el grupo de HER, el que les digo que de 30 puntos para arriba era psicópata, donde ha creado todo un test paralelo al DSM-5, y donde dicen que el DSM-5 no está bien hecho, porque lo hacen los psiquiatras, no lo hacen los psicólogos. ¿Por qué no está bien hecho? Porque mucha gente que es alcohólica la toman como psicópata. Si le aplicas el DSM-5 y los criterios diagnósticos, parecería que es un psicópata, pero es un alcohólico, o es un dependiente o de una persona que abusa de sustancias eh, que lo hacen que se drogue, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la última, ¿no? Sí, bueno, la conducta delincuente, pues sí hay que
Hay que diferenciarla de la psicopatía, porque no todos son, por ejemplo, Robin Hood, pues no era un psicópata. Ya no estoy compartiendo, ¿va? Mira, nos quedan 3 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, los psicópatas, es la pregunta, ¿nacen o se hacen? O sea, ¿se van Eh, formando o ya puede haber psicópatas chiquitos o qué? sí, bueno, hay niños que sí, que queman la casa o que matan a los papás o adolescentes también. Aquí hubo un caso en León de uno que mató a los dos papás de un adolescente. Hace como unos 20 años los mató. Y luego cuando sale, el hermano mayor se da cuenta que los mató y mata al hermano también. Mató en ese día, no, creo que lo hirió al hermano. Sí, Yo tengo una pregunta. adelante. Hace como un mes vi un video sobre algo así como de psicopatía. Y te plantean la pregunta de si un psicópata nace o se hace. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Nace Más siendo psicópata o se hace psicópata? 50%, 50%. Si quieren, nos volvemos a conectar para continuar un poquito con el tema. Yo Ok. estoy libre, ¿eh? Si quieren, nos volvemos a conectar un ratito. A ver, vuélvanse porque ya nos va a sacar Zoom. Bueno, nos esperamos a que nos saque mejor para que se active el video. Pero miren, bueno, básicamente, todavía quedan 2 minutos. Miren, básicamente el psicópata, se ha estudiado, pero ya de manera muy moderna, ¿verdad? Con técnicas de emisión de positrones, que es lo más avanzado que hay para medir el cerebro. Entonces se sabe que el psicópata tiene 3 fallas en el cerebro. Estamos hablando del psicópata que nace. Tiene una falla en el hipocampo porque no recuerda cuando lo regañan, o sea, no tiene culpa. Tiene una falla, en otra parte del cerebro donde se produce la ansiedad. Fíjense, la culpa y la ansiedad es lo que hace que el neurótico no pueda convertirse en un delincuente porque va a estar siempre preocupado de que lo cachen, de que muy nervioso, de que lo puedan agarrar en el acto. Un neurótico es muy difícil que delinca, ¿no? Porque está siempre preocupado. La preocupación te inhibe, te detiene. Entonces el psicópata tiene una falla en una zona del cerebro que le genere ansiedad, ¿no? Que le genera ansiedad. No genera ansiedad, pues. Entonces, pero la ansiedad es buena porque nos previene. Y en el caso del psicópata es muy frío, o sea, no se le nota de ninguna manera. Yo creo que ya nos va a sacar ahorita Zoom. Se vuelven a conectar todos unos 10 minutos o 15 más para cualquier duda que tengan, porque llama mucho la atención la psicopatía, más que la neurosis y la psicosis. Sí, profe. A ver, entonces, pues ya